El suave resplandor de las luces doradas danzaba sobre la cristalería, proyectando intrincadas sombras sobre los impecables manteles blancos. El restaurante Bellissimo, enclavado en el corazón de Little Italy, Nueva York, era un santuario para aquellos que compartían secretos entre copas de vino y platos artesanales. Al entrar al restaurante, el familiar aroma a ajo y pan recién horneado me envolvió, aliviando momentáneamente el nudo de ansiedad en mi estómago. Esta noche se suponía que sería una celebración. La empresa familiar de mi esposo, Tom, acababa de asegurar un contrato importante y sus padres insistieron en organizar una lujosa cena en honor a la ocasión. Alicé la parte delantera de mi vestido de cóctel azul marino, una pieza de diseñador en la que me había dado el lujo de gastar para la ocasión, esperando que me ayudara a encajar con la inclinación de la familia Rossi por el lujo. Desde el otro lado del salón, distinguí a Tom, inmerso en conversación con su hermana Diana y su esposo. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado y su traje a medida hablaba del éxito que había alcanzado. 20 años de matrimonio y, a veces, todavía me sentía como aquella chica de un pequeño pueblo de Ohio que había tropezado con un mundo de alta sociedad y fortunas heredadas. «Sara, ahí estás», llamó una voz que me heló la sangre. Me giré y vi a mi suegra, Francesca Rossi, deslizándose hacia mí. Su cabello plateado estaba recogido en un elegante moño y diamantes resplandecían en su cuello y orejas. Empezábamos a pensar que te habías perdido. Forcé una sonrisa. El tráfico era terrible, Francesca. Lo siento por llegar tarde. Frunció los labios, claramente poco impresionada por mi excusa. Bueno, ya estás aquí. Ven, déjame presentarte a algunos de nuestros invitados. Mientras Francesca me guiaba por el abarrotado comedor, no pude evitar sentirme como un pez fuera del agua. El aire estaba impregnado con el aroma de perfumes costosos y el sonido de risas educadas. Reconocí rostros de galas benéficas y eventos de clubes exclusivos, personas que se movían en círculos que, a pesar de mis mejores esfuerzos, nunca logré infiltrarme del todo. Este es el señor Valentini, forma parte del Consejo de la Ópera Metropolitana, decía Francesca, y yo asentí educadamente, esforzándome por seguir las presentaciones. Siempre era así, un torbellino de nombres y títulos que me dejaban la cabeza dando vueltas. A medida que avanzábamos entre un mar de vestidos de diseñador y trajes impecables, una oleada de mareo me invadió de repente. La combinación de nervios y la copa de champán que había bebido antes empezaban a hacer efecto, haciendo que la habitación girara levemente. Tropecé y mi codo se alzó para sostenerme. El tiempo pareció ralentizarse cuando vi mi brazo chocar contra alguien. Un jadeo agudo rompió el aire, seguido por el inconfundible sonido del líquido derramándose. Me giré, el horror apoderándose de mí al ver el desastre que había causado. Frente a mí, con una expresión de absoluta sorpresa en el rostro, estaba Diana. Su impecable blusa beige ahora estaba manchada con una gran salpicadura de vino blanco, el líquido impregnándose en la delicada tela. La copa de cristal colgaba débilmente de sus dedos perfectamente cuidados, con unas pocas gotas aún adheridas al borde. Lo siento mucho, Diana, comencé, estirando la mano para tomar una servilleta de una mesa cercana. Déjame ayudarte a limpiar esto. Pero antes de que pudiera terminar la frase, antes de que siquiera pudiera procesar lo que estaba pasando, un sonido seco resonó en el restaurante. Mi mejilla ardió y, con incredulidad, comprendí que Diana me había abofeteado. El bullicioso comedor quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia nosotras, expectantes ante el drama que se desarrollaba. Me quedé inmóvil, mi mano instintivamente subiendo para tocar mi mejilla en llamas mientras las palabras de Diana cortaban el aire como fragmentos de hielo. ¿Cómo te atreves a tocarme, bruja? Escupió, su voz impregnada de veneno. Mira lo que le has hecho a mi blusa de Valentino. ¿Tienes idea de cuánto cuesta? Abrí la boca para disculparme de nuevo, pero las palabras no salieron. El impacto de la bofetada, combinado con la humillación pública, me dejó sin habla. ¿Y bien?
exigió Diana, sus ojos centelleando de ira. ¿Vas a quedarte ahí como una idiota o vas a disculparte y limpiar mi ropa ahora mismo? Sentí una presencia a mi lado y me giré para ver a Francesca. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Tiene razón, Sarah, dijo mi suegra, su voz resonando en el silencioso restaurante. O arreglas esto de inmediato o considera tu lugar en esta familia perdido. Mis ojos recorrieron la sala en busca de Tom. Lo encontré a pocos pasos de distancia, su rostro una máscara de incomodidad. Nuestras miradas se cruzaron y, por un momento, pensé que intervendría, que me defendería de este ataque despiadado. Pero él simplemente apartó la mirada, asintiendo casi imperceptiblemente. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La fachada cuidadosa que había mantenido durante años, el esfuerzo constante por encajar y ser aceptada por la familia de Tom, todo se derrumbó ante esta humillación pública. Sentí las lágrimas ardiendo en las comisuras de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría la satisfacción de verme llorar. Sin decir una palabra, me giré sobre mis talones y salí del restaurante. El aire fresco de la noche me golpeó al pisar la acera, un contraste marcado con la atmósfera sofocante que había dejado atrás. Pude escuchar murmullos y susurros a mis espaldas, pero no miré atrás. Mi mejilla aún ardía por la bofetada, pero no era nada comparado con el dolor en mi pecho. Mientras caminaba sin rumbo por la calle, mi mente iba a toda velocidad. ¿Cómo había llegado todo a esto? Pensé en cuando conocí a Tom, en lo encantada que me había dejado con su sofisticación mundana. Me había hecho sentir como en un cuento de hadas, prometiéndome una vida de amor y lujo, y por un tiempo, todo había sido maravilloso. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas cambiaron. Las críticas veladas de Francesca, los comentarios mordaces de Gianna, la creciente distancia de Tom. Todo se había ido acumulando con los años, desgastando mi autoestima. Me esforcé tanto por ser la esposa perfecta, la nuera ideal, pero nunca fue suficiente. Esta noche había sido la gota que colmó el vaso. A medida que avanzaba, la gravedad de la situación empezó a hundirse en mí. Acababa de abandonar la celebración familiar de mi esposo. ¿Vendría Tom a buscarme? ¿Me apoyaría por una vez? ¿O acababa de sellar mi destino como una paria en la familia Rossi? Las calles de Little Italy seguían llenas de vida incluso a esa hora tardía. Las parejas paseaban de la mano, el aroma a espresso flotaba desde los cafés nocturnos y en la distancia se escuchaban las suaves notas de un acordeón. Todo parecía tan normal, tan pacífico, un contraste abrumador con la tormenta dentro de mí. Me encontré frente a un pequeño parque, sus puertas de hierro forjado brillando bajo la luz de la calle. Sin pensarlo demasiado, entré en busca de un poco de calma. Encontré un banco vacío y me dejé caer, finalmente permitiéndome llorar. Mientras me sentaba allí, rodeada por el susurro de las hojas y el lejano murmullo de la ciudad, supe que las cosas nunca volverían a ser como antes. Los eventos de esta noche me habían obligado a enfrentar una verdad que había evitado por demasiado tiempo, no era feliz y algo tenía que cambiar. Pero, ¿qué? La idea de enfrentar a Tom y a su familia me llenaba de temor, pero la de seguir soportando su trato, de volver a esa vida de juicio constante y desprecio, era aún peor. A medida que la noche avanzaba, un plan empezó a tomar forma en mi mente. Era arriesgado, quizá incluso un poco vengativo, pero después de años de dar la otra mejilla, sentí que tenía derecho a un poco de revancha. Si los Rossi querían una confrontación, la tendrían, pero en mis términos. Con un renovado sentido de determinación, me levanté del banco. Era hora de ir a casa y prepararme. Cuando Tom y su familia regresaran, encontrarían a una Sarah muy diferente, una que ya no jugaría bajo sus reglas. Cuando llamé a un taxi para volver a casa, sentí una mezcla de anticipación y miedo. La noche estaba lejos de terminar y sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. Pero por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza. Pasara lo que pasara,
estaba decidida a recuperar mi dignidad y defenderme. El taxi recorrió las calles de la ciudad, llevándome hacia un futuro incierto. Pero mientras miraba las luces de Nueva York desdibujarse por la ventana, supe algo con certeza: nada volvería a ser igual. El taxi me dejó a una cuadra de nuestra casa en el Upper East Side. Necesitaba esos pocos momentos para recomponerme antes de enfrentar la casa vacía. Mientras caminaba, el aire fresco de la noche me mordía los brazos desnudos, recordándome la chaqueta que había dejado en el restaurante bellísimo. De alguna manera, parecía apropiado. Esta noche había dejado atrás algo más que una simple prenda de vestir. Nuestro vecindario estaba en silencio a esa hora. Las calles estaban bordeadas de autos lujosos y árboles meticulosamente cuidados. Todo lucía perfectamente en su lugar, un contraste doloroso con el caos dentro de mí. ¿Cuántas veces había caminado por estas mismas calles sintiéndome como una impostora en este mundo de viejas fortunas y ambiciones sociales? Esta noche, ese sentimiento era más fuerte que nunca. Cuando me acerqué a nuestra casa, los recuerdos inundaron mi mente. Tom y yo compramos este lugar poco después de casarnos, cuando su carrera en las finanzas apenas comenzaba a despegar. Recordé lo emocionados que estábamos, planeando cada habitación, soñando con la vida que construiríamos juntos. En aquel entonces, pensé que estaba viviendo un cuento de hadas. La chica de un pequeño pueblo que había conquistado el corazón de un hombre encantador, exitoso y perteneciente a una familia prestigiosa. Pero estaba aprendiendo que los cuentos de hadas a menudo tienen corrientes oscuras. Me detuve en los escalones de la entrada, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta. ¿Realmente quería entrar? La idea de sentarme en esa casa grande y vacía, esperando a que Tom regresara, me revolvía el estómago. Por impulso, me alejé y seguí caminando. Mis pasos me llevaron hasta Central Park, ese vasto oasis verde en el corazón de la jungla de concreto. A pesar de la hora tardía, aún había algunas personas por ahí: corredores, paseadores de perros, parejas disfrutando la suave noche primaveral. Encontré un banco apartado cerca de la fuente Bethesda y me senté, permitiéndome finalmente procesar los acontecimientos de la noche. La bofetada, eso era lo que seguía repitiéndose en mi mente. No solo el ardor físico, que ya había desaparecido, sino el impacto, la humillación. En todos nuestros años de matrimonio, a través de los comentarios mordaces y las sutiles descalificaciones, nunca había escalado a la violencia física. Hasta esta noche. What Dios, Su silencio dolió más que la bofetada de Gianna o las palabras hirientes de Francesca. ¿Cuánto tiempo llevaba así? Me pregunté en qué momento dejó de ser mi compañero y se convirtió en otro espectador de mi humillación. Un grupo de turistas pasó riendo, sus voces despreocupadas contrastando con mi ánimo sombrío. Los observé alejarse, sintiendo una punzada de envidia por su felicidad sin esfuerzo. ¿Cuándo fue la última vez que había reído así, sin preocupaciones ni miedo al juicio? Mientras permanecía sentada, la magnitud de mi situación comenzó a hundirse en mí. Me había marchado de la celebración familiar de mi esposo. En su mundo, eso equivalía a un suicidio social. ¿Habría consecuencias? ¿Tom se pondría de su lado, como lo hizo esta noche? Por primera vez, me permití considerar una posibilidad que siempre había parecido impensable: irme. No solo abandonar la fiesta, sino el matrimonio, la vida que había construido. El pensamiento me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. Pero, ¿a dónde iría? ¿Qué haría? Había renunciado a mis propias aspiraciones profesionales hacía años para apoyar a Tom, para ser la esposa corporativa perfecta. Mi mundo se había reducido a galas benéficas y almuerzos de damas. Darme cuenta de lo dependiente que me había vuelto me enfermaba. No, me dije con firmeza. No podía pensar así. Yo era más que la esposa de Tom Ross. En algún lugar dentro de mí aún estaba aquella chica ambiciosa de Ohio que llegó a Nueva York con grandes sueños. Solo necesitaba encontrarla de nuevo.
A medida que avanzaba la noche, mi conmoción inicial y mi dolor comenzaron a dar paso a la ira. ¿Cómo se atrevían a tratarme así? Había dedicado años de mi vida a encajar en su mundo, soportando sus comentarios hirientes, sus críticas veladas y no tan veladas. ¿Y para qué? Para ser humillada públicamente y abandonada por mi propio esposo. Un plan empezó a tomar forma en mi mente. No debía dejarlo pasar. Era hora de defenderme, de demostrarles que no era la pusilánime que creían. Pero tenía que ser inteligente al respecto. Los Ross eran personas poderosas, acostumbradas a salirse con la suya. Si iba a enfrentarlos, necesitaba tener ventaja. Saqué mi teléfono y dudé un momento antes de hacer la llamada. Jack, soy Sarah. Sé que es tarde, pero necesito tu ayuda. Jack había sido mi amigo desde la universidad, mucho antes de que conociera a Tom. Ahora era abogado, especializado en derecho de familia. No habíamos hablado mucho en los últimos años, a Tom nunca le había gustado nuestra amistad. Pero si alguien podía ayudarme ahora, era Jack. Sarah, ¿qué pasa? Su voz sonaba adormilada, pero la preocupación pronto reemplazó la confusión cuando le expliqué brevemente la situación. Jesús, Sarah. Siempre supe que los Ross eran problemáticos, pero esto. ¿Estás bien? ¿Necesitas un lugar donde quedarte? Su oferta me conmovió, recordándome que no estaba tan sola como me había sentido antes. No, estoy bien por ahora. Pero necesito tu consejo y, posiblemente, tus servicios. Hablamos durante casi una hora. Jack me asesoró sobre mis derechos, sobre los pasos que podía tomar para protegerme. Para cuando colgué, ya tenía el inicio de un plan. Con una nueva determinación, emprendí el camino de regreso a casa. Cuando llegué, pero ya no se sentía como una jaula. Ahora era mi sala de guerra. Fui directamente al estudio de Tom, un lugar al que rara vez entraba. Era hora de investigar. Sabía que Tom guardaba documentos importantes en su escritorio, registros financieros, contratos comerciales, ese tipo de cosas. Nunca les había prestado mucha atención antes, confiando en que Tom manejara nuestras finanzas. Ahora lamentaba esa confianza. Mientras revisaba los papeles, un patrón comenzó a emerger, transacciones cuestionables, grandes sumas de dinero moviéndose dentro y fuera de cuentas que no reconocía. ¿Estaba Tom involucrado en algo ilegal o simplemente era la forma en que se hacían los negocios en su mundo? Tomé fotos de todo lo que parecía sospechoso y se las envié a Jack para que diera su opinión. Luego pasé a la computadora de Tom. Adivinar su contraseña fue más fácil de lo que debería haber sido, nuestra fecha de boda. La ironía no pasó desapercibida para mí. Lo que encontré en sus correos electrónicos hizo que mi sangre se helara. Correspondencia con Diana y Francesca, hablando de mí en los términos más fríos y calculadores. Planes para controlarme, para mantenerme a raya. Y peor aún, pruebas de una aventura. Tom había estado viendo a su secretaria durante meses, justo delante de mis narices. Me sentí entumecida mientras leía mensaje tras mensaje. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? ¿Cuánto tiempo había sido yo la tonta en esta elaborada farsa? Pero, debajo del dolor y la traición, comenzó a formarse una determinación de acero. Creían que podían manipularme, usarme como un peón en sus juegos. Pues estaban a punto de aprender que este peón podía derribar a un rey. Reuní todas las pruebas que pude encontrar, hice copias y envié respaldos a Jack. Luego, cuidadosamente, lo devolví todo a su lugar, sin dejar rastro de mi investigación. Para cuando terminé, la primera luz del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas. Fui a nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, supongo, y comencé a empacar una maleta. No planeaba irme, no aún, pero quería estar preparada por si las cosas se complicaban. Mientras cerraba la maleta, escuché la puerta principal abrirse. Voces subieron por las escaleras, Tom, Gianna y Francesca. Se estaban riendo de algo.
Mis manos se cerraron en puños. ¿Cómo se atrevían a volver aquí con tan buen humor después de lo que habían hecho? Por un momento, sentí la tentación de enfrentarlos ahí mismo. Pero no, me dije. Aún no. Necesitaba estar tranquila, serena. Necesitaba tener el control. Respiré hondo, alicé mi vestido y revisé mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban llenos de determinación, mi postura recta y orgullosa. Se había ido la Sarah dócil y complaciente a la que estaban acostumbrados a manipular. En su lugar, ahora estaba una mujer lista para luchar por su dignidad y su futuro. Que vengan, pensé. Que crean que han ganado. No tienen ni idea de lo que les espera. Con ese pensamiento, bajé las escaleras para enfrentar a mis adversarios. El acto final de este drama de larga duración estaba a punto de comenzar y esta vez yo estaba decidida a escribir el desenlace. El sonido seco de la cerradura resonó en la casa silenciosa cuando la puerta principal se abrió. La risa irrumpió, rompiendo la tensa quietud en la que había estado sumida durante horas. Permanecí completamente inmóvil en el sillón, oculta en las sombras del tenue salón. Mi corazón latía con fuerza, pero forcé mi respiración a mantenerse estable. Este era el momento para el que me había estado preparando toda la noche. La voz de Tom fue la primera en llegar. ¡Qué noche! No puedo creer lo bien que salió todo, a pesar de, bueno, ya sabes. Hubo una pausa y casi pude verlo sacudiendo la cabeza, con ese ceño fruncido tan familiar. Oh, por favor, interrumpió Gianna con tono cortante y despectivo. No me digas que todavía estás preocupado por su pequeño berrinche. Se le pasará, añadió con confianza. Siempre lo hace. Sentí mi mandíbula apretarse con fuerza ante sus palabras, pero permanecí en silencio. Que sigan hablando. Que se rebelen por completo antes de que me haga notar. Gianna tiene razón, querido, intervino Francesca con su tono empalagoso. Sarah sabe cuál es su lugar. Solo necesitaba un recordatorio, eso es todo. Ahora, ¿dónde está? Esperaba que estuviera despierta, lista para disculparse. Sus pasos se acercaron al salón y vi sus sombras alargarse sobre el suelo de madera. Tomé una respiración profunda, preparándome para lo que estaba por venir. Estoy aquí, dije, mi voz cortando su conversación como un cuchillo. Se quedaron inmóviles, sorprendidos por mi repentina aparición. Tom buscó a tientas el interruptor de la luz, inundando la habitación con un resplandor cegador. Parpadeé ante la repentina claridad, pero mantuve la mirada firme, observando sus expresiones de asombro. Francesca fue la primera en recuperarse, su rostro adoptando una expresión de desaprobación. Ya era hora. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue tu comportamiento esta noche? Nos debes una disculpa a todos, especialmente a Diana. Solté una risa seca y amarga, un sonido breve que pareció desconcertarlos aún más que mi presencia. ¿Que yo te debo una disculpa? Eso sí que es gracioso, Francesca. Realmente gracioso. Tom dio un paso adelante, su rostro reflejando confusión y preocupación. Sarah, cariño, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí sentada en la oscuridad? Giré la mirada hacia él y vi cómo se estremecía ante la frialdad de mis ojos. He estado pensando, Tom. En muchas cosas. En nuestro matrimonio, en tu familia, en la vida que hemos construido juntos, o mejor dicho, en la vida que yo creía que estábamos construyendo juntos. Diana bufó, arrojando su bolso de diseñador sobre el sofá. Oh, por favor, Sarah, ahórranos el drama. Derramaste vino sobre mi blusa, te llevaste una pequeña bofetada. No es el fin del mundo. ¿Una pequeña bofetada? Repetí, mi voz peligrosamente baja. ¿Así es como llamas a una humillación pública? ¿Así justificas haber agredido a tu cuñada? ¿Agresión? No digas tonterías, intervino Francesca. Diana estaba completamente en su derecho.
Esa blusa cuesta más de lo que probablemente ganas en un mes. Me puse de pie entonces, con movimientos lentos y deliberados. Tienes razón. Probablemente cueste más de lo que gano en un mes, porque ya no gano nada, ¿verdad? Renuncié a mi carrera para ser la esposa perfecta, la nuera perfecta. ¿Y qué obtuve a cambio? Desprecio, manipulación, mentiras. Tom se acercó a mí con la mano extendida. Sara, por favor. Estás alterada, lo entiendo. Pero hablemos de esto por la mañana, cuando hayamos descansado. Di un paso atrás, esquivando su contacto. No, Tom. Vamos a hablar de esto ahora. Todos nosotros. Me acerqué a la mesa de centro, donde había dejado la carpeta con las pruebas que había reunido. La tomé y me giré para enfrentarlos. ¿Quieren saber qué he estado haciendo mientras ustedes celebraban? He estado descubriendo cosas muy interesantes sobre esta familia. Los ojos de Francesca se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? Sin decir una palabra, abrí la carpeta y comencé a esparcir documentos sobre la mesa. Estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, fotos. Con cada pieza de evidencia que revelaba, vi cómo el color desaparecía de sus rostros. Parece que la gran familia Rossi no es tan intachable como le gusta hacer creer al mundo, dije, mi voz firme a pesar de la ira que hervía dentro de mí. Negocios turbios, evasión de impuestos y, no olvidemos la infidelidad. Dime, Tom, ¿desde cuándo te acuestas con tu secretaria? El rostro de Tom palideció. Sara, puedo explicarlo. Ahórratelo, lo interrumpí. No me interesan tus explicaciones ni tus excusas. Me interesa la justicia. Diana se lanzó hacia adelante, intentando arrebatar los documentos, pero fui más rápida. Los aparté de su alcance. Advertí. Estas son solo copias. Los originales están a salvo con mi abogado. ¿Recuerdas a Jack, Tom? El amigo que nunca aprobaste. Resulta que ha sido un amigo muy útil. La compostura de Francesca finalmente se quebró. Maldita bruja. Siseo. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Vas a destruir esta familia. Me giré hacia ella y sostuve su mirada con firmeza. No, Francesca. Eso lo han hecho ustedes solos. Han manipulado, conspirado y abusado de su poder durante años, creyendo que podían controlar a todos a su alrededor. ¿Adivina qué? El juego ha terminado. Tom se interpuso entre nosotras, su rostro reflejando desesperación. Sara, por favor. Podemos solucionar esto, lo que sea que quieras. Un coche nuevo, unas vacaciones, cualquier cosa. Solo dime qué necesitas para que esto desaparezca. Lo miré, apenas reconociendo al hombre con el que me había casado. ¿Lo que quiero? Quiero recuperar mi dignidad, Tom. Quiero los años que desperdicié tratando de complacer a tu familia. Quiero la carrera que dejé. Pero sobre todo, quiero que entiendan que no pueden tratar a las personas así y esperar salir impunes. Diana, que había estado inusualmente callada, de repente habló. Estás mintiendo. No llevarás esto hasta el final. No tienes idea de a qué te enfrentas. Me giré hacia ella con una pequeña sonrisa en los labios. Oh, pero sí lo sé, Diana. He vivido en este mundo durante 20 años. He observado, he aprendido y ahora, por fin, estoy jugando el juego. La pregunta es, ¿están preparados para perder? La habitación quedó en silencio mientras el peso de mis palabras se hacía sentir. Tom parecía perdido, su mirada iba de mí a su familia. El rostro de Francesca era una tormenta de emociones, enojo, miedo y algo que parecía casi respeto. Diana solo parecía atónita, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Respiré hondo, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros. Durante años, me había esforzado por encajar en su mundo, por ganar su aprobación. Pero ahora,
de pie ante ellos, me di cuenta de que no la necesitaba. No necesitaba nada de ellos. Esto es lo que va a pasar, dije con voz tranquila pero firme. Tom, llamarás a tu abogado a primera hora de la mañana. Nos vamos a divorciar y, créeme, será en mis términos. Francesca, Diana, van a retroceder. Nada de comentarios sarcásticos, nada de manipulaciones. Si sospecho siquiera que intentan interferir, estos documentos se harán públicos. No puedes hacer esto, protestó Francesca débilmente. Somos familia. Reí, esta vez de verdad. ¿Familia? ¿Así es como llamas a esto? No, Francesca. No somos familia. Nunca lo fuimos. Dejaste eso muy claro esta noche en el restaurante. Recogí los documentos, guardándolos de manera segura en la carpeta. Ahora, si me disculpan, tengo muchas cosas que hacer. Les sugiero que se vayan a casa y piensen muy bien sus próximos movimientos, porque créanme, yo ya he pensado en los míos. Con eso, pasé junto a ellos y me dirigí hacia las escaleras. Cuando llegué al primer escalón, me giré una última vez. Seguían allí, conmocionados y derrotados. Por primera vez en años, sentí una paz inmensa. Buenas noches, dije suavemente. Y adiós. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, mi santuario por esta noche, escuché susurros frenéticos a mis espaldas. Que hablen, pensé. Que maquinen y conspiren. Por una vez, yo iba pasos adelante y se sentía increíble. Cerré la puerta de la habitación y me apoyé en ella por un momento. La noche había sido larga y emocionalmente agotadora, pero me sentía más viva que en años. Mañana traería nuevos desafíos, abogados, decisiones, un nuevo comienzo. Pero por ahora, me permití un instante de triunfo. Me había enfrentado a mis verdugos, había resistido su acoso y manipulaciones y había salido más fuerte. Pasara lo que pasara, sabía algo con certeza, finalmente era libre. Los primeros rayos del alba comenzaban a filtrarse por las cortinas cuando escuché un suave golpe en la puerta. No había dormido en absoluto, mi mente demasiado acelerada por los eventos de la noche. Me incorporé, mi espalda rígida tras horas sentada en el sillón, mirando por la ventana. Sarah, la voz de Tom era vacilante, casi tímida. ¿Podemos hablar? Respiré hondo, preparándome. Adelante, Tom. La puerta se abrió con un crujido y Tom entró, despeinado y exhausto. Su aspecto, normalmente impecable, estaba desaliñado, con la ropa arrugada y los ojos enrojecidos. Evidentemente, había pasado la noche tan en vela como yo. Mandé a mi madre y a Diana a casa, dijo, quedándose indeciso junto a la puerta. Pensé que debíamos hablar a solas. Asentí, señalando la silla frente a mí. Siéntate, Tom. Tenemos mucho de qué hablar. Él se dejó caer en la silla, pasándose una mano por el cabello. Sarah, yo, ni siquiera sé por dónde empezar. Lo que nos mostraste anoche. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? El tiempo suficiente, respondí con voz firme. Pero ese no es el punto, ¿verdad? El punto es cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto, cuánto tiempo me han estado mintiendo, manipulándome. Tom hizo una mueca ante mis palabras. No es lo que piensas. Los negocios son complicados. Hay cosas que no entiendes sobre cómo funciona este mundo. Solté una risa corta y amarga. Oh, entiendo perfectamente, Tom. Entiendo que has estado malversando dinero de tu propia empresa. Entiendo que has estado teniendo una aventura con tu secretaria. Entiendo que tu madre y tu hermana han estado conspirando a mis espaldas durante años. Se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de desesperación. Sarah, por favor, podemos arreglar esto. Terminaré las cosas con Jessica, lo juro. Y lo del negocio, puedo explicarlo todo, solo dame una oportunidad. Me levanté y caminé hacia la ventana.
La ciudad cobraba vida abajo, la gente se apresuraba a trabajar, ajena al drama que se desarrollaba en nuestro pequeño rincón del Upper East Side. ¿Sabes, Tom? Te he dado oportunidades durante 20 años. Oportunidades para enfrentarte a tu familia. Oportunidades para ser el hombre con el que pensé que me casé. Y cada vez me has defraudado. Te amo, Sarah, dijo con la voz quebrada. ¿Eso no significa nada? Me giré hacia él, sintiendo una punzada de tristeza por el hombre al que alguna vez amé profundamente. ¿Amor? ¿Eso es lo que llamas esto? ¿Mentirme, engañarme, permitir que tu familia me trate como basura? Eso no es amor, Tom. Eso es control. Eso es manipulación. Se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. ¿Qué quieres de mí, Sarah? ¿Quieres que corte lazos con mi familia? ¿Quieres que renuncie al negocio? Solo dime qué quieres y lo haré. Negué con la cabeza, una pequeña y triste sonrisa en mis labios. Lo que quiero, Tom, es que hubieras hecho lo correcto sin que yo tuviera que forzarte. Quiero un esposo que me hubiera defendido anoche en el restaurante, que se hubiera puesto de mi lado en lugar de apoyar a su familia abusiva. Pero ya es demasiado tarde para eso. Tom dejó de caminar y se volvió hacia mí. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que se acabó, Tom. Quiero el divorcio. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas con un sentido de final. El rostro de Tom se desmoronó y, por un momento, vi un destello del hombre del que me enamoré hace tantos años. Pero entonces su expresión se endureció y supe que estaba viendo al verdadero Tom Rossi, el hombre que había estado escondiéndose detrás de una máscara todos estos años. No puedes hacer esto, dijo con voz baja y peligrosa. No tienes idea de a qué te enfrentas. Mi familia, nuestras conexiones, te destruirán. Di un paso más cerca de él, sosteniendo su mirada sin pestañear. No, Tom, no lo harán. Porque si lo intentan, si alguno de ustedes lo intenta, lo expondré todo. Cada sucio secreto, cada transacción ilegal. Lo quemaré todo y te llevaré conmigo. Me miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la admiración en su rostro. Has cambiado, dijo finalmente. No, respondí. Simplemente me he convertido en la mujer que siempre debí ser. La mujer que tú y tu familia intentaron reprimir. Un pesado silencio cayó entre nosotros, roto solo por los lejanos sonidos de la ciudad despertando. Tom se dejó caer en una silla, derrotado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en un susurro. Fui hasta mi tocador y saqué la carpeta con todas las pruebas que había reunido. Ahora hacemos esto de la manera correcta. Ya he contactado a un abogado de divorcio. Nos reuniremos más tarde hoy para discutir los términos. Te sugiero que consigas un buen abogado también, Tom. Lo vas a necesitar. Asintió, luciendo perdido. ¿Y el negocio? ¿Mi familia? Eso depende de ti, dije con voz ligeramente más suave. No tengo interés en destruir el legado de tu familia, Tom. A pesar de todo, no soy vengativa. Pero tampoco seré más una alfombra. Debes limpiar la casa, terminar con las actividades ilegales, hacer las cosas bien. Porque si no lo haces, lo haré yo. Tom se puso de pie lentamente, luciendo más viejo de lo que realmente era. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo. Nunca quise hacerte daño. Sonreí con tristeza. Lo sé, Tom. Pero lo hiciste, y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. Se movió hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Por lo que vale, realmente te amé, Sarah, a mi manera. Lo sé, respondí en voz baja. Yo también te amé. Pero a veces, el amor no es suficiente. Con una última inclinación de cabeza, Tom salió de la habitación, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él.
Me dejé caer sobre la cama, sintiendo de golpe el peso de las últimas 24 horas. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente se derramaron, y me permití un momento de duelo por la vida que estaba dejando atrás. Pero mientras lloraba por los sueños que habían muerto y los años que había perdido, sentí que algo más crecía dentro de mí, esperanza. Por primera vez en años, era libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para vivir la vida en mis propios términos. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero era mi camino, y eso lo cambiaba todo. Me limpié los ojos y me puse de pie, caminando hacia el armario para empezar a empacar. Había tanto por hacer, reuniones con abogados, arreglos que tomar, una nueva vida que construir. Pero mientras doblaba cada prenda de ropa, cada objeto que me recordaba la vida que dejaba atrás, sentí una creciente emoción. El sol ya estaba completamente arriba, bañando la habitación con su cálida luz. Me detuve junto a la ventana, mirando la ciudad extendiéndose ante mí. Nueva York siempre había sido una ciudad de reinvención, de segundas oportunidades. Ahora era mi turno de reinventarme. Cuando volví a mi maleta, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Jack, mi viejo amigo y ahora mi abogado. Listo cuando tú lo estés, decía. Tú puedes, Sarah. Sonreí, sintiendo una oleada de gratitud por su apoyo inquebrantable. Sí, pensé, puedo hacerlo. Con renovada determinación, seguí empacando. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, me pertenecía a mí. Fuera cual fuera el desafío que me esperara, lo enfrentaría de frente, armada con la verdad y la fuerza que había descubierto en mí misma. Cuando cerré la última maleta, eché un último vistazo a la habitación que había sido mi santuario y mi prisión durante tanto tiempo. Luego, con una respiración profunda, tomé mis maletas y salí, cerrando la puerta con firmeza detrás de mí. La Sarah que había entrado en esa casa como una novia ilusionada se había ido. En su lugar, estaba una mujer que había enfrentado a sus demonios y había salido victoriosa. A medida que bajaba las escaleras, cada paso se sentía como un paso hacia la libertad, hacia un futuro lleno de posibilidades. Tom no estaba en ninguna parte cuando llegué a la puerta principal. Tal vez era mejor así. Sin despedidas emotivas, sin súplicas de último minuto. Solo un corte limpio, un nuevo comienzo. Salí a la calle, dejando que la energía vibrante de Nueva York me envolviera. Por un momento, me quedé allí, respirando los aromas familiares de la ciudad, el café de la cafetería de la esquina, el escape de los taxis, el leve perfume de flores del parque cercano. Luego, con una sonrisa en el rostro y esperanza en el corazón, levanté la mano para llamar un taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Pausé por un momento, considerando. Luego, con una nueva confianza, le di la dirección de la oficina de Jack. Era hora de empezar a escribir el siguiente capítulo de mi vida. Cuando el taxi se alejó de la acera, no miré atrás. El pasado quedaba atrás y el futuro, con todas sus incertidumbres y posibilidades, me esperaba. Por primera vez en años, me emocionaba ver a dónde me llevaría el camino. Las oficinas de Steinberg y Asociados brillaban con madera pulida y cuero, un contraste con los interiores opulentos pero sofocantes a los que me había acostumbrado en el mundo de los Rossi. Jack me recibió con un cálido abrazo, su presencia familiar siendo un consuelo en medio del torbellino que se había convertido mi vida. «Te ves bien, Sarah», dijo, observando mi rostro. «Cansada, pero bien. Como si finalmente hubieras despertado». Sonreí, sintiendo la verdad de sus palabras. «Me siento despierta, Jack. Por primera vez en años». Nos instalamos en su oficina y le conté todo lo que había sucedido desde nuestra llamada nocturna. Jack escuchó atentamente, su ceño frunciéndose mientras relataba la confrontación con Tom y su familia. «Has estado ocupada», dijo cuando terminé. «Estoy impresionado, Sarah». Pero también estaba preocupada. Los Rossi no iban a quedarse de brazos cruzados.
Asentí, sintiendo el peso de la situación. Lo sé, por eso necesito tu ayuda. Tenemos que actuar rápido, antes de que tengan la oportunidad de reorganizarse. Jack se reclinó en su silla con una expresión pensativa. De acuerdo, hagamos una estrategia. Lo primero es asegurar tu futuro financiero. Tom intentará esconder activos, te lo garantizo. Durante las siguientes horas, revisamos estados financieros, documentos legales y las pruebas que había reunido. Jack hizo llamadas a investigadores financieros y contadores forenses, poniendo en marcha un proceso que esperaba revelar la magnitud de la riqueza oculta de Tom. A medida que avanzaba el día, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de Francesca y Diana, alternando entre amenazas y súplicas. Ignoré todos, centrándome en la tarea que tenía por delante. Sarah, dijo Jack, levantando la vista de un montón de documentos. Hay algo que necesitas ver. Me pasó un papel y, al leerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una orden de transferencia de una suma significativa de dinero desde una de las cuentas de Tom a un banco en el extranjero. La fecha de la orden era hoy. Está tratando de esconder el dinero, dije, con la voz tensa de ira. Jack asintió con gravedad. Está siendo descuidado, probablemente está entrando en pánico. Esto nos da motivos para congelar todos sus activos de inmediato. Con unas pocas llamadas rápidas, Jack puso en marcha la maquinaria legal. En cuestión de horas, las cuentas de Tom fueron congeladas y un tribunal emitió una orden impidiéndole realizar grandes transacciones financieras. Al caer la noche, el teléfono de Jack sonó. Contestó, su expresión se volvió más seria a medida que escuchaba. Cuando colgó, se volvió hacia mí con una sonrisa sombría. Era mi contacto en la SEC, dijo. Están muy interesados en la información que proporcionamos sobre los negocios de la familia Rossi. Han abierto una investigación oficial. Solté un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Así que realmente está sucediendo? Jack asintió. Sí, está sucediendo. Pero, Sarah, esto es solo el comienzo. Los Rossi van a contraatacar y va a ponerse feo. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó. El nombre de Tom apareció en la pantalla. Dudé por un momento antes de contestar y ponerlo en altavoz. Sarah, ¿qué has hecho? La voz de Tom era una mezcla de ira y pánico. ¿Tienes idea de lo que has comenzado? Miré a Jack, encontrando fuerza en su mirada de apoyo. Sé exactamente lo que he comenzado, Tom. Estoy retomando el control de mi vida. Estás destruyéndolo todo. Gritó. El negocio, nuestra familia. ¿Acaso te importa? Me importa hacer lo correcto, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Algo que tú pareciste olvidar hace mucho tiempo. Hubo un largo silencio. Cuando Tom habló de nuevo, su voz era baja y amenazante. Has cometido un gran error, Sarah. No tienes idea de con quién te estás enfrentando. No, Tom, dije con determinación. El que no entiende eres tú. Esto termina ahora. Todo. Las mentiras, la manipulación, las actividades ilegales. Se acabó. Colgué la llamada, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Jack apretó mi hombro en un gesto de apoyo. Lo hiciste bien, Sarah. Ahora, preparémonos para su siguiente movimiento. Los días siguientes pasaron en un torbellino de reuniones legales, declaraciones y sesiones de estrategia. La noticia de la segunda investigación causó un terremoto en la alta sociedad de Nueva York. Viejos amigos, si es que podía llamarlos así, desaparecieron de repente, sin querer verse asociados con el escándalo. Francesca hizo un último intento de intimidación, acorralándome fuera de la oficina de Jack. Pequeña ingrata, espetó, con su mano perfectamente cuidada agarrando mi brazo. Te dimos todo, y así es como nos lo pagas. La miré fijamente, ya sin temor a su fría mirada.
No me diste nada más que dolor y humillación, Francesca. Y ahora vas a aprender que las acciones tienen consecuencias. Ella se echó hacia atrás, como si la hubiera abofeteado, con el shock reflejado en su rostro. Antes de que pudiera responder, Jack apareció acompañado de 2 guardias de seguridad. ¿Hay algún problema aquí, señora Rossi?, preguntó con frialdad. El rostro de Francesca se torció en una mueca de desprecio, pero soltó mi brazo. Esto no ha terminado, escupió antes de girar sobre sus talones y alejarse. Mientras la observábamos irse, Jack se volvió hacia mí con una expresión preocupada. ¿Estás bien?, asentí, frotándome el brazo donde Francesca me había sujetado. Estoy bien. De hecho, mejor que bien. Por primera vez, siento que estoy ganando. La semana siguiente trajo consigo una avalancha de acontecimientos. La investigación de la SEC descubrió una red de irregularidades financieras que iban mucho más allá de lo que había detectado inicialmente. Tom y su padre fueron llamados a declarar, y los rumores sobre arrestos inminentes se esparcieron rápidamente por la ciudad. Gianna, siempre la oportunista, me contactó a través de su abogado, ofreciéndose a proporcionar información a cambio de inmunidad. Dejé esa decisión en manos de las autoridades, lavándome las manos de todo aquel asunto turbio. En cuanto a mí, me centré en reconstruir mi vida. Con la ayuda de Jack, conseguí un acuerdo de divorcio justo que incluía una parte significativa de los bienes que Tom había intentado ocultar. Era más dinero del que jamás había soñado tener, pero descubrí que significaba poco en comparación con la libertad que había ganado. Una mañana soleada, aproximadamente un mes después de aquella fatídica noche en el restaurante, me encontré con Jack en una pequeña cafetería del pueblo. Mientras nos sentábamos a observar el mundo pasar, sentí una paz que no había experimentado en años. ¿Y qué sigue para Sarah Matthews?, preguntó Jack, usando mi apellido de soltera, un nombre que había recuperado junto con mi independencia. Sonreí y tomé un sorbo de mi café. No estoy segura todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, tengo ganas de averiguarlo. Jack levantó su taza en un brindis por los nuevos comienzos. Al chocar nuestras tazas, sentí una oleada de gratitud. Gratitud por el apoyo inquebrantable de Jack, por la fuerza que había encontrado en mí misma y por la oportunidad de empezar de nuevo. Más tarde ese día, mientras caminaba por Central Park, me encontré en la fuente de Bethesda, el mismo lugar donde, no hacía mucho, me había sentado contemplando las ruinas de mi vida. Ahora, estaba allí sintiéndome como una persona completamente distinta. El sol brillaba sobre el agua y una brisa suave traía consigo la risa de los niños jugando cerca. Cerré los ojos y respiré hondo, disfrutando el momento. Cuando los abrí de nuevo, noté a una anciana sentada en un banco cercano, luchando con una bolsa de compras pesada. Sin dudarlo, me acerqué a ella. ¿Puedo ayudarla con eso?, pregunté con una sonrisa. La mujer levantó la vista hacia mí, con el alivio reflejado en su rostro. Oh, gracias, querida. Sería maravilloso. Mientras la ayudaba a recoger sus cosas y charlábamos sobre el hermoso día, me di cuenta de algo profundo. Al liberarme del mundo de manipulación y engaño de los Ross, no solo había recuperado mi independencia, sino también mi humanidad. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años, estaba viviendo de verdad. No como la esposa de Tom Ross. No como una pieza en el juego de alguien más. Sino como Sarah Matthews, una mujer que había enfrentado sus demonios y había salido más fuerte. Al despedirme de la anciana y seguir mi camino, sentí una emoción creciente en mi interior. El futuro estaba abierto de par en par, lleno de posibilidades que aún no podía imaginar. La antigua Sarah habría encontrado eso aterrador. Pero la mujer en la que me había convertido, ella no podía esperar para descubrir lo que vendría después. 6 meses habían pasado desde aquella noche fatídica en el restaurante bellísimo y la ciudad de Nueva York abrazaba el otoño.
Las hojas en Central Park se tornaban doradas y el aire tenía una frescura que anunciaba la llegada del invierno. Me ajusté el abrigo mientras subía los escalones del tribunal, con una mezcla de emociones agitándose en mi interior. Hoy era la audiencia final de mi proceso de divorcio con Tom. Después de meses de batallas legales, negociaciones y revelaciones, todo llegaba a su fin. Jack me esperaba en la entrada, su sonrisa tranquilizadora aliviando mis nervios. ¿Lista para esto?, preguntó, ofreciéndome su brazo. Tomé una profunda respiración y asentí. Tan lista como podré estar. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era un torbellino de actividad. Vi a Tom y a su abogado en una conversación intensa. Al entrar, levantó la mirada y por un momento nuestras miradas se encontraron. Parecía mayor, desgastado por el estrés de los últimos meses. Una parte de mí sintió un leve atisbo de compasión. Pero rápidamente lo dejé de lado. Ambos habíamos tomado nuestras decisiones. Todo el proceso pasó en un abrir y cerrar de ojos. El juez revisó el acuerdo de conciliación, hizo algunas preguntas para aclarar detalles y luego, con el golpe del mazo, todo terminó. Mi matrimonio con Tom Rossi había llegado oficialmente a su fin. Al salir de la sala del tribunal, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. Jack me apretó la mano y me dijo, «Felicidades, Sarah. Eres oficialmente una mujer libre». Sonreí, parpadeando para contener unas lágrimas inesperadas. «Gracias, Jack. Por todo». Estábamos a punto de irnos cuando escuché que alguien llamaba mi nombre. Me giré y vi a Diana acercándose, con una expresión inusualmente apagada. «Sarah, ¿podemos hablar?», preguntó, lanzando una mirada nerviosa a Jack. Dudé por un momento y luego asentí. «Está bien, Jack, yo me ocupo de esto». Jack le dirigió a Diana una mirada de advertencia antes de dar un paso atrás, dejándonos solas en el concurrido pasillo. Diana jugueteaba con su bolso de diseñador, evitando mi mirada. «Quería disculparme», dijo finalmente. «Por todo. Por la forma en que te tratamos, por las cosas que dijimos e hicimos. No estuvo bien». La observé detenidamente, buscando algún rastro de la mujer manipuladora que había conocido durante tanto tiempo, pero lo único que vi fue un arrepentimiento genuino. «¿Por qué ahora, Diana?», pregunté en voz baja. Suspiró y finalmente encontró mi mirada. «Porque lo he perdido todo. El escándalo, las investigaciones. Nuestra familia está en ruinas. ¿Y para qué? Dinero, estatus. Ahora todo me parece tan absurdo». Sentí una mezcla de lástima y satisfacción. «Lamento que haya llegado a esto», dije, sorprendida al darme cuenta de que lo decía en serio. «Pero todos tomaron sus decisiones». Diana asintió, dejando escapar una lágrima por su mejilla. «Lo sé. Y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo. Lo que te hicimos estuvo mal». Respiré hondo, sintiendo como la última pizca de resentimiento hacia ella se disipaba. «Gracias por decirlo, Diana. Espero que encuentres la manera de reconstruir tu vida». Me dedicó una sonrisa triste. «Eres mejor persona de lo que cualquiera de nosotros te reconoció, Sarah. Lamento que haya tenido que pasar todo esto para darme cuenta». Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando en el suelo de mármol. La observé irse, sintiendo una sensación de cierre que no había sabido que necesitaba. Jack apareció a mi lado. «¿Todo bien?», asentí, aún procesando el inesperado encuentro. «Sí, creo que sí». Salimos del juzgado y nos encontramos con el aire fresco del otoño. «¿Y ahora qué?», preguntó Jack mientras bajábamos las escaleras. Sonreí, sintiendo una oleada de emoción. «Ahora empiezo a vivir». En las semanas siguientes, me volqué en reconstruir mi vida. Lo primero en la lista era encontrar un nuevo lugar para vivir.
Después de años en la exclusiva zona del Upper East Side, decidí que era hora de un cambio de aires. Encontré una encantadora casa adosada en Brooklyn Heights, con un pequeño jardín trasero y una vista del skyline de Manhattan desde la azotea. Mientras desempacaba mis cajas, eligiendo cuidadosamente qué partes de mi antigua vida conservar y cuáles dejar atrás, sentí como si estuviera desprendiéndome de una piel vieja, emergiendo como una nueva versión de mí misma. Un soleado sábado, mientras acomodaba libros en mis nuevas estanterías, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Hola. Sarah, soy Elena. Elena Martínez. Me detuve, sorprendida de escuchar la voz de mi antigua compañera de cuarto en la universidad. Habíamos perdido el contacto hacía años, poco después de que me casara con Tom. Elena, ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás? Charlamos un rato, poniéndonos al día tras tantos años. Luego, Elena llegó al motivo de su llamada. Sarah, estoy iniciando una organización sin fines de lucro, explicó, con emoción en la voz. Nos enfocamos en ayudar a mujeres a reconstruir sus vidas después de salir de relaciones abusivas. Recuerdo lo apasionada que eras con el trabajo social antes de todo. Me preguntaba si te interesaría involucrarte. Sentí una chispa de interés, recordando los sueños que alguna vez tuve antes de dejarlos de lado por mi vida con Tom. Suena increíble, Elena. Me encantaría saber más. Hicimos planes para encontrarnos a tomar un café la semana siguiente. Al colgar el teléfono, sentí una sensación de propósito que no había experimentado en años. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Me entregué por completo a trabajar con la organización sin fines de lucro de Elena, utilizando mis experiencias y los recursos que había obtenido del divorcio para ayudar a otras mujeres a encontrar su fortaleza. Fue un trabajo desafiante y, a menudo, desgarrador, pero me llenaba con una sensación de realización que había estado ausente durante tanto tiempo. A medida que el invierno se asentaba sobre la ciudad, fui desarrollando nuevas rutinas y amistades. Me uní a un club de lectura, comencé a tomar clases de yoga e incluso me inscribí en un curso de cocina en un centro comunitario local. Poco a poco, estaba construyendo una vida que realmente era mía. Una fría noche de diciembre, estaba acurrucada en mi sofá con un libro cuando sonó el timbre de la puerta. Extrañada, fui a abrir y encontré a un mensajero con un sobre grande. «Sarah Matthews», preguntó, extendiéndome un portapapeles para que firmara. Tomé el sobre, con el corazón latiendo con fuerza al reconocer la dirección del remitente. Venía de la oficina del fiscal del distrito. Dentro, encontré una carta informándome que Tom y su padre se habían declarado culpables de múltiples cargos de fraude y malversación de fondos. Se enfrentaban a una pena de prisión considerable. Me dejé caer pesadamente en el sofá, sintiendo una oleada de emociones. Parte de mí se sintió reivindicada al saber que sus crímenes finalmente los habían alcanzado, pero otra parte experimentó una tristeza inesperada por el hombre que alguna vez amé y por la familia de la que tanto había deseado formar parte. Mientras asimilaba la noticia, mi teléfono vibró con un mensaje de Jack: «Acabo de enterarme». «¿Estás bien?». Sonreí, agradecida por su inquebrantable apoyo. «Estoy bien», respondí. «Es el fin de una era». «¿Quieres tomar algo y hablar de ello?», me ofreció. Lo pensé por un momento y luego respondí: «En realidad, ¿puedes encontrarte conmigo en el refugio? Creo que preferiría pasar la noche ayudando a alguien más». Una hora después, estaba en el refugio para mujeres donde había estado trabajando como voluntaria, sentada frente a una joven que acababa de dejar a su esposo abusivo. Mientras la escuchaba contar su historia, ofreciéndole palabras de aliento y consejos prácticos, sentí una profunda gratitud por el camino que había recorrido. Más tarde esa noche, mientras caminaba a casa por las calles de Brooklyn cubiertas de nieve, reflexioné sobre el último año. Había perdido mucho: un matrimonio, una familia, un estilo de vida. Pero había ganado algo mucho más valioso: a mí misma.
Al llegar a mi casa, me detuve un momento para mirar el cielo nocturno. Las estrellas apenas eran visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad, pero aún así pude distinguir algunos destellos en la oscuridad. Recordé una cita que había leído recientemente: tocar fondo se convirtió en la base sólida sobre la que reconstruí mi vida. Sonreí, sintiendo la verdad de esas palabras en lo más profundo de mi ser. El camino no había sido fácil y sabía que todavía habría desafíos por delante, pero por primera vez en años estaba emocionada de enfrentarlos. Subí los escalones hasta la puerta de mi casa y giré la llave en la cerradura. Al entrar, sacudiendo la nieve de mi abrigo, sentí una sensación de paz envolviéndome. Ese era mi hogar, no por su dirección ni por su mobiliario, sino porque era el lugar donde podía ser verdaderamente yo misma. Mañana traería nuevas aventuras, nuevas oportunidades para crecer, aprender y ayudar a otros. Pero por ahora, me sentía en paz siendo simplemente Sarah Matthews, una mujer que había enfrentado sus demonios, reclamado su vida y descubierto que la mayor historia de amor de todas era la que escribía para sí misma. Mientras me acomodaba para dormir, una sonrisa se dibujó en mis labios. El futuro era brillante, lleno de posibilidades que aún no podía imaginar, y no podía esperar a ver qué vendría después.